la tendencia de imitar a alguien desde pequeños, ¿verdad? Un niño tiene esa tendencia de imitar en base al ejemplo que alguien sin duda le esté dando, independientemente de cómo sea ese ejemplo. Puede ser un buen ejemplo, pero también puede ser un mal ejemplo. Y sin temor a equivocarme, puedo decir que los niños aprenden del ejemplo de sus padres, sencillamente. ¿Por qué? Porque con ellos conviven, con ellos están no solamente todos los días, sino que están en un contacto muy arraigado, ¿no? Por lo mismo, por obvias razones. La Biblia dice, porque tal es la madre, tal es la hija. Y ahí nos describe que ciertamente el ejemplo de los padres, del papá o de la mamá, tiene una gran relevancia en la vida de los hijos. Entonces, y así conforme vamos creciendo, es la misma manera en que vamos viendo otros ejemplos, otras personas, no se diga en la etapa de la adolescencia o de la juventud, que por lo regular como adolescentes o jóvenes que en algún momento fuimos, buscábamos el ejemplo de otras personas. Pudiera ser un artista, pudiera ser alguien famoso, en fin, siempre nos hemos guiado a través del ejemplo. Repito, estos ejemplos pueden ser buenos o pueden ser malos. Y en esta noche vamos a ver el ejemplo de Cristo. Creo que no hay mejor ejemplo a seguir que el ejemplo que nos ha dado el Señor. Y es ahí que nos podemos nosotros quedar a meditar en este tema del ejemplo de Cristo. Les voy a invitar que por favor busquemos en la primera carta de Pedro. Espero no tocar algunos puntos cuando llegue el hermano Rogelio ahí, ¿verdad? Ya que él nos está compartiendo esta carta. Pero si lo vuelve a repasar el hermano, creo que Dios le va a dar dirección adecuada, sin duda, porque así es la palabra de Dios. Siempre va a ser de mucho beneficio para todos nosotros. Busquen, por favor, hermanos, ahí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, y nos vamos a estancar, por así decirlo, en el versículo 11 en adelante. En esta carta, hermanos, recordemos que el apóstol Pedro escribe a cristianos, a hermanos, que como bien lo menciona en el capítulo 1, se les llama a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que sería Asia Menor, actualmente Turquía. Está direccionando esta carta a todos ellos, a todos estos cristianos. Dentro de la misma carta, pues valen ahí las exhortaciones, las advertencias, entre otras cosas. No tengo que ahondar mucho al respecto en cuanto a Pedro, porque sabemos que sencillamente en las manos de Dios fue usado poderosamente y aún sigue siendo usado por el Señor, puesto que aquí tenemos parte de lo que él, bajo la dirección del Espíritu Santo, pudo plasmar aquí en la palabra de Dios. Entonces, pero nos interesa ver lo que Pedro dice acerca del ejemplo del Señor Jesucristo. Entonces, en esta carta, vemos ahí en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice así la palabra de Dios: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lean nada más el versículo 12, por favor. En estos primeros versículos, hermanos, encontramos el por qué o para qué nos sirve seguir el ejemplo de Cristo. Creo que la pregunta es muy obvia. Insisto, no hay mejor ejemplo que nosotros podemos tener que el ejemplo del Señor Jesucristo. Por medio de las Escrituras vemos el ejemplo que Él nos ha dado una y otra vez. No lo vimos físicamente, hermanos. No estuvimos en esos tiempos. Qué bonito hubiera sido, ¿no? El poderle ver cara a cara, el poderle contemplar, el poderle escuchar, el poderle... mi mente a veces se va un poquito a la imaginación
como cuando el Señor llegó ahí, se sentaba ahí en la barca y de ahí les predicaba, o en el sermón de las bienaventuranzas. Antes no había los recursos tecnológicos que hoy tenemos, ¿verdad? Antes no había una pantalla para presentar diapositivas, antes no había bocinas como hoy en día podemos ver auditorios que tienen toda la tecnología, Entonces, antes no había eso. Sin embargo, el Señor les enseñaba como quien tiene autoridad. Y por ser Dios mismo, el mensaje podía llegar a las personas. Claro, también muchas personas estaban atentas. Otros buscaban nomás en qué acusarle. Había de todo. Como posiblemente hoy en las iglesias también lo hay. Algunos vienen, escuchan, pero no escuchan. Están, pero no están. Y independientemente de eso, hermanos, el mensaje se tiene que predicar y así lo hacía el Señor. Y qué interesante hubiera sido estar en esos momentos, pero tenemos la palabra de Dios, tenemos todo lo que Dios nos dice en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios. Y nos podemos deleitar en la misma palabra y podemos ahondar e imaginarnos esos eventos tan importantes en la Escritura, hablando acerca del Señor Jesucristo. Hace un momento cantábamos un primer himno. Ese himno nos dice, hoy en oración, quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor. Sí se acuerdan de ese. Hermanos, cuidado con lo que cantamos. Porque ese canto nos lleva a un compromiso. Hoy quiero seguir tu camino junto al mar. Quiero, ¿qué más, hermano? Tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti. Ser como eres tú, servidor de los demás. Y luego dice, dime dónde y en qué lugar te puedo servir. Hermanos, ese es un compromiso. ¿Sí? Dime dónde y en qué lugar te hago falta más, ¿verdad? Te hago falta más. Claro, esto nos hace recordar que a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero cuidado, hermanos, porque cuando cantamos es también un compromiso, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve seguir el ejemplo de Cristo? Quiero que noten, por favor, en el versículo 11 lo que dice el apóstol Pedro al respecto. Después de la expresión interesante, amados, antes no hablaba así, pero ya en Cristo, un Pedro totalmente diferente. Amados, imagínense cuando inició la vida cristiana, ¿cómo era el apóstol Pedro? Muy burdo, muy áspero, muy aventado, entre otras cosas. Pero con el tiempo, con el paso de los años y las enseñanzas y el ejemplo que él pudo ver del maestro y seguir tomando ese ejemplo, sin duda fue un Pedro totalmente transformado. Por eso dice ahora, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Sabemos, hermanos, en este versículo, que nosotros como hijos de Dios, este mundo no es nuestro hogar. No sé cuántos se aferren a este hogar, hermanos, a este mundo, pero este mundo no es nuestro hogar. En este mundo solamente estamos de paso. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80. ¿Ya nos vamos, hermanos? ¿Sí o no? Alguien dice, se va usted, hermano, yo todavía me quedo. Los jóvenes pueden decir, se va usted, hermano, que ya llegó al medio siglo. No, hermanos, la verdad es que hemos visto partir adolescentes, niños, hijos de Dios, por supuesto. Ahorita la hermana Poli me enseñó un video de Linda, esta jovencita de 20 y tantos años, hija del pastor Sergio Ramos, hermano Oscar. Tiene un problema muy serio de salud, ¿verdad? Vamos a orar por ella, poliomielitis, hermano. Sí, a esa edad, imagínense. Entonces, y ahí, después le compartimos la información también a usted. Se llama Linda, hermanos, para estar orando por ella, ¿verdad? Entonces, hermanos, ciertamente este mundo no es nuestro hogar. Por eso no nos aferremos tanto.
Con esto no digo que no trabajemos, porque el que no trabaja, que tampoco coma. Hay que hacer lo que nos toca hacer, pero este mundo no es nuestro hogar. Somos, dice la Escritura, aquí solamente somos extranjeros y somos peregrinos. Tenemos un lugar celestial y un día vamos a estar allá, hermanos. ¿Cuándo va a ser? Muy pronto, muy pronto. Y el apóstol Pablo les dice aquí a estos hermanos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Para qué nos sirve seguir el ejemplo de Cristo? Hermanos, aquí podemos ver para abstenernos de los deseos carnales. La vida cristiana no es un lecho de color de rosas, hermanos. Es un error pensar que cuando una persona acepta a Jesucristo como su Salvador personal, todos sus problemas se van a evaporar como si fuesen humo. Y ese es un error, hermanos. Recordemos que la vida cristiana es la mejor, amén. Porque ahora tenemos de nuestro lado al que todo lo puede. Y el que de una manera nos lleva de triunfo en triunfo. Sin embargo, están las pruebas, sin embargo, están las adversidades y están todas estas cosas que de alguna manera llegan a afectar nuestra vida y nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Pero por eso tenemos aquí como los recursos para mantenernos firmes, y para eso lo único que necesitamos es seguir el ejemplo de Cristo. No hay mejor ejemplo, hermanos. Qué bueno que como padres demos buenos ejemplos. Qué bueno que como hermanos demos muy buen ejemplo. Eso está excelente. Pero hoy por hoy el mejor ejemplo es Cristo el Señor. Sin duda alguna, sin demeritar el esfuerzo que hacen muchos de ustedes, o hacemos también. El mejor ejemplo a seguir es Jesucristo. Y uno de los problemas que tenemos como cristianos son precisamente la lucha espiritual, la lucha contra el mundo, la lucha contra Satanás y la lucha contra sí, claro, Efesios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, aunque en ese pasaje nos dice que la lucha no es entre nosotros mismos, pero hay una lucha interior, ¿sí? La lucha interior, acuérdense, el pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí. Hermanos, no puedo decir que hoy en este día yo no pequé delante de Dios. Y se está grabando, dirán, hermano, ¿cómo es posible que esté diciendo que hoy pecó? Si yo les hago la pregunta a ustedes, hermanos, ¿cuántos pecaron el día de hoy? Varios, todos. O sea, la Biblia dice que no hay justo, ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Claro, tiene su contexto. Pero, hermanos, somos seres imperfectos. Solamente por la gracia de Cristo Jesús somos sus hijos. Y claro, no es la excusa para quedarnos ahí, porque no se trata de eso. Se trata de seguir un buen ejemplo y saber que realmente ese ejemplo es el mejor. Pero para esto tenemos que entender que al seguir el ejemplo de Cristo me sirve para yo abstenerme de esa lucha interior, esos deseos carnales. El apóstol Santiago dice ahí en el capítulo 4, versículo 1, lo siguiente. Dice la palabra de Dios, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta para llamar la atención. Y hace otra pregunta. ¿Cuál es? Ahí en Santiago 4, hermanos. Ojeen su Biblia. Algunos pastores pasan con su tableta, su laptop. Yo uso el celular, pero solo para el tiempo. Hay veces que les falla el bosquejo y ya, por eso yo uso esta tableta electrónica. Para mí es mejor, ¿verdad? Entonces, pero igual, no pasa nada mientras se suban con la escritura, que para mí es mucho mejor. ¿Qué dice? Santiago 4:1, la otra pregunta. No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, y ahí vemos ahí el resultado, hermanos, la codicia, la envidia, etcétera, etcétera. Pero ahí está la guerra latente. Yo, hermanos, sin temor a equivocarme, puedo decir que una de las luchas tremendas que tiene un cristiano es contra uno mismo, ¿sí o no?
Los demás son circunstancias que hacen que, como esta carpetita que mi mamá tejió, a veces pasa uno y se gancha rápido, ¿verdad? A veces son las circunstancias las que solamente nos ganchamos, pero el problema está aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esa lucha contra el pecado que tenemos constantemente. Y por eso dice la Biblia que el ejemplo de Cristo me va a ayudar a mantenerme firme ante esta situación difícil. ¿Por qué es difícil, hermanos? ¿Alguien pensó mal el día de hoy de alguien? ¿Alguien dijo tal vez, no una mala palabra, pero la pensó? ¿O sí la dijo, habló ásperamente? ¿O sencillamente vio a alguien para hablarle de Cristo y no lo hizo? Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya pecó. Pero hay una lucha interior, hermanos. Y lo único que nos puede ayudar es Cristo, al ver su ejemplo. Ahí mismo en Santiago capítulo 1, versículo 13, dice la Escritura lo siguiente: cuando alguno es tentado, continúele. Sino que cada uno, o sea, tú y yo, es tentado, tú y yo, interiormente, cuando de su propia concupiscencia, es decir, hermanos, ese deseo desenfrenado a hacer lo que no está bien. Dice la Biblia en un pasaje que dice, no mires al vino cuando rojea. A veces esa concupiscencia es como si fuese un caballo desbocado. Es algo que no lo puedes controlar. No se diga, hermanos, hoy a veces decimos, los jóvenes están muy expuestos a cometer cosas que no están bien, los adultos igualmente. Y yo insisto mucho en que este aparato puede ser de mucha utilidad. Pero si supieran ustedes qué problemas están teniendo entre las familias por estos aparatos, aún pastores, hermanos, tengamos mucho cuidado, qué estamos viendo, qué estamos haciendo. Hay veces que ya lo que estamos más metidos en las redes sociales que en la palabra de Dios, ¿sí o no? Es una realidad, hermanos. Y esto nos ha rebasado, pero no quiero hablar de eso, quiero hablar del ejemplo de Cristo. Pero ahí Santiago 1:13 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, sutilmente, poco a poco empieza a haber un problema ahí. Dice la Biblia, entonces la concupiscencia, ese deseo desenfrenado, después de que ha concebido, es decir, primero acá lo traemos, hermanos, lo estamos pensando, lo estamos maquinando. Atraído y seducido. Hermanos, las cosas que van en contra de Dios a veces resultan las más tentadoras, ¿sí? Por el pecado que mora en nosotros. Atraído, seducido. Y después de esto, da a luz, ¿qué dice Santiago? El pecado. Y el pecado, una vez siendo consumado, da a luz una separación. Y de ahí que muchos cristianos ya no quieren seguir en las cosas de Dios porque han sido atraídos, han sido seducidos y ya no quieren ni pararse en la iglesia, ya no quieren tomar la Biblia, ya no quieren absolutamente nada con Dios. ¿Y sabes cómo están viviendo hoy en día? Tristes, decadentes, sin ninguna motivación en sus vidas actualmente. Y ver que no solamente su vida de ellos se está desmoronando, sino también las de su familia. ¿Qué sería, hermanos, si tú y yo nos rendimos en las cosas del Señor y dejamos de asistir y dejamos de orar y nos concentramos en otras cosas, menos en las cosas de Dios? ¿Te imaginas ese cuadro? A lo mejor puede que tengas dinero, porque por eso mismo muchos dicen, no, a lo mejor ya no voy a la iglesia para trabajar y ganar, pero las riquezas de este mundo son inciertas, no te van a dar la felicidad que solamente Cristo te da. Tal vez ahorita te puedes quedar en tu casa, pero sabemos por la palabra de Dios que no hay mejor lugar que este, hermanos. Llegar y escuchar la palabra, llegar y cantarle a un Dios vivo, porque yo necesito estar aquí, y no por obligación, sino porque es lo mejor. Hermanos,
Esa concupiscencia, hermanos, cuidado. La muerte es separación, hermanos. La palabra muerte es separación. ¿Para qué nos sirve el ejemplo de Cristo? Para mantener un buen testimonio. Versículo 12, ahí mismo en donde estamos en la primera carta de Pedro. Versículo 12 dice, manteniendo buena, ¿qué cosa? Vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, ¿para qué seguir el ejemplo de Cristo? Me ayuda a mantenerme firme, a no moverme en esos deseos que batallamos. Hay dos naturalezas, sí, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual. Y estas dos están ahí, hermanos. Ojo, no pueden estar en el mismo nivel. Siempre una de ellas va adelante de la otra. Pero la pregunta es, ¿cuál es la que va más adelante? ¿La naturaleza pecaminosa o la naturaleza espiritual? Sabemos por las Escrituras que es aquella que tú y yo alimentamos más. Si tú y yo buscamos más el ejemplo de Cristo, pues eso es lo que va a prevalecer en tus acciones y en las mías. Y que cuando venga una situación difícil, yo digo, Señor, ¿qué harías tú? Señor, ¿qué dices tú? Señor, ¿cómo le harías tú? ¿Se das cuenta que el mejor ejemplo es el Señor? Y eso me va a ayudar a mantenerme firme hasta que Cristo venga por mí o venga por su iglesia. Porque la lucha contra el pecado siempre va a estar latente en este mundo, hermanos. Pero lo único que me puede ayudar es Cristo Jesús. Y entonces, también para mantener un buen testimonio, hoy por hoy, hermanos, necesitamos mantener un buen testimonio delante de Dios primeramente y delante de las personas que nos están observando constantemente. Y en la única manera, seguir el ejemplo de Cristo. Dice aquí la Escritura, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Cómo estamos viviendo? Hermanos, la Biblia dice que a la ley y al testimonio, a lo que dice la palabra de Dios y al testimonio. Y qué mejor ejemplo que el del Señor Jesucristo. ¿Sabían? Ahí la Biblia dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero vean el ejemplo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, no fuera de Cristo, es Cristo el ejemplo para buenas obras. Una vez convertidos, el cristiano tiene que dar evidencias de las buenas obras. Se tiene que ver el fruto reflejado en su vida de las buenas obras. Dice que debemos de hacer bien a todos, amén. Mayormente a los de la familia de la fe. Y ahí se ve el reflejo de que esta persona sigue a Cristo y como sigue a Cristo, quiere hacer esas buenas obras que glorifiquen a Él mismo, porque no es para tu gloria, es para la gloria del Señor. Pero ahí mismo en Tito 3:14, hermanos, busquen por favor Tito 3. Dice la palabra del Señor, versículo 14. Y aprendan también los nuestros, ¿a qué? A ocuparse en buenas obras. El testimonio es fundamental en la vida del cristiano. Te están y me están observando constantemente y la única manera de mantener un buen testimonio es por medio de Cristo, ver su ejemplo. Pero ¿para qué nos sirve también, hermanos? Para experimentar la verdadera libertad. ¿Para qué me sirve el ejemplo de Cristo? Para experimentar en el buen sentido de la palabra la verdadera libertad. El versículo 16. Como libres, ¿sí? Pero no como los que tienen la libertad, esa falsa libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, que a propósito ese es el encabezado de esta porción. Hermanos, hay una doctrina que se le llama la doctrina o la enseñanza de la separación. Nosotros en Cristo Jesús ya no debemos de andar como el mundo anda, amén. Ya hay una diferencia, debe de haber una diferencia entre los que no tienen a Cristo con los que tienen a Cristo. Y a veces ya no la hay, hermanos.
Tal parece que estamos viviendo igual que los demás. Pero sí debe de haber una diferencia entre los que no tienen a Cristo y los que lo tienen. No para juzgarles, no para enjuiciarles, sino para que ellos puedan conocer a Cristo como su Salvador personal. Me fuiste ejemplo, dice un canto, porque vi a Cristo en ti. Está muy bonito ese himno. Entonces, hay una verdadera libertad que solamente Cristo da. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Hermanos, ¿cómo se siente una persona encerrada? En sus pensamientos, o físicamente, o en sus problemas. Recuerdo una persona que se casó, enamorada, porque estaba enamorada. La cautivó, el hombre, se casa enamorada, y lo que se suponía iba a ser algo muy bonito, como lo es el matrimonio, ¿verdad? Fue un caos para ella. Desde el primer inicio, el primer mandado que iban a comprar juntos, fue un pleito, porque echó un jarro de frijoles. Quiso arreglar la casa y la mujer siempre le va a dar un toque femenino a la casa, ¿sí o no, hermanos? Por lo regular. Le dijo, no, esta es mi casa y aquí yo mando. Y así y ella se sentía oprimida, no sentía libertad de hacer nada. Qué feo es vivir de esa manera, hermanos. Lo digo para que entendamos que en Cristo somos verdaderamente libres y podemos ver las cosas de una manera muy diferente, porque Cristo nos da una verdadera libertad. Gálatas 5:13. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Si alguien lo tiene, lo puede leer. Si no, ya llegué. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Amén. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Hermanos, en Cristo tenemos verdadera libertad y Él es nuestro ejemplo. Ahí en Santiago donde estábamos, pero el capítulo 4 también ahí. Ya lo vimos ahí, Santiago 4:1, hablando del primer punto. Hermanos, el ejemplo de Cristo es el mejor para experimentar esa libertad. Quiero cerrar con lo siguiente. ¿Cómo es el ejemplo de Cristo? ¿Cómo es? Versículo 21, de ahí de Primera de Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, y aquí está la parte que no nos gusta. Padecer por la causa de Cristo. No nos gusta, hermanos. Pero ese es el ejemplo que tenemos de Él. Porque ahora vemos así rapidito cuál es el ejemplo. Él padeció injustamente por nosotros. Amén. Lo hizo, hermanos. Era necesario. Él nunca pecó. Versículo 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él no respondía con maldición cuando le decían de cosas. Él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Vean cómo es el ejemplo del Señor Jesucristo. Estamos muy lejos de tomar ese ejemplo y apropiarlo en nuestras vidas, porque realmente a veces reflejamos otro ejemplo menos el de Cristo. Somos impacientes. No nos gusta nada. Si me dicen, les contesto. ¿Sí? No quiero sufrir en lo más mínimo por la causa del Evangelio de Cristo. O sea, todas estas cosas me hacen ver que no estoy siguiendo el mejor ejemplo cuando ahí lo tengo en las Escrituras. Encomendaba la causa al que juzga mente, no como muchos de nosotros que estamos juzgando y juzgando y juzgando. El Señor dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Encomienda la causa al que no se va a equivocar y puede juzgar justamente. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Efesios 5:22. Efesios 5:22, ¿qué dice, hermanos? Efesios 5:2, perdón. Efesios 5:2, versículo 2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, deberíamos de seguir el ejemplo de Cristo, amar como Él nos amó. Y por último, perdonar como Cristo perdonó. Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de Dios,
soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué ejemplo estamos siguiendo nosotros? Sería la pregunta en esta noche. ¿El ejemplo de Cristo? ¿O el de un artista? O tal vez el de un hermano, que qué bueno que hay hermanos que nos dan muy buen ejemplo. El apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Hermanos, lo único que necesitamos para seguir adelante en el camino de Dios es seguir el ejemplo de Jesucristo. Él dijo, porque ejemplo os he dado. Solo tienes que tomar ese ejemplo y no moverte de ahí. Que te son de bendición muchas personas, dale gracias al Señor. Pero me atrevo a decir que esas personas que te son de bendición es porque tomaron la decisión de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanos.